entrando en materia, Taiichi Ohno, la semana pasada, en la sesión de la semana pasada hablábamos que Taiichi Ohno describió el tema de Lean o de manufactura esbelta como reducir el tiempo total entre que el cliente hace el pedido y hasta que recibe o hasta que nos paga, perdón. Todo eso es el tiempo total, ¿sí? Es importante visualizarlo de esa manera porque en temas de Lean, el objetivo es eliminar las fuentes de desperdicio que nos hacen tener el tiempo actual. Entonces, el cliente nos hace un pedido, entra toda la maquinaria, dependiendo del tamaño de su organización. Pues si es pequeñas, grandes, mediana, pues entran ahí los corporativos, entran las órdenes de servicio, se compra material, se recibe en base al lead time, obviamente se manufactura, que es la transformación. En algunos casos pudieran irse, su inventario pudiera irse a MDCs o pudiera irse directamente al cliente y pues el cliente recibe su producto y paga. Bueno, todo ese tiempo es un tiempo total y se le conoce como lead time, ¿sí? ¿Sí? El objetivo de eliminar las fuentes de desperdicio es para reducir ese lead time y eso es la manufactura esbelta, hablada de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces, si ustedes no tienen conciencia de cuánto tiempo les toma cada proceso o no saben cuánto es el lead time total, esa es la primera gran oportunidad que tienen ustedes para agarrar conciencia y empezar a ver los desperdicios de la manufactura principalmente. En el libro de Learning to See, del Value Stream Map, hay un apartado que dice todo aquello que interrumpe el flujo continuo y no agrega valor ante los ojos del cliente. Esa es una descripción muy sencilla, muy poderosa. Si a todos nuestros asociados les decimos todo lo que interrumpa el flujo continuo es un desperdicio, la gente va a empezar a verlo, ya sea en la administración, en la manufactura o en los materiales. El tema del desperdicio, si no entendemos el flujo como lo habíamos visto, el flujo continuo es la clave para entender el desperdicio. ¿Cuáles son los desperdicios? Hay 7 en el texto original, o vamos a decir que en los primeros, en el Toyota Production System, hay 7. Hay corrientes que ponen el 8. Actualmente hay corrientes que ponen 9. Yo me enfoqué con los tradicionales, con los 7. Podemos mencionar el 8º, que es el desperdiciar el talento de la gente. Pero para hacer la presentación más estándar y no caer en controversias, vamos a dejar los 7. ¿Qué son? Pues el inventario, los defectos, la sobreproducción, movimiento, espera, sobreprocesamiento y transporte. Todo eso, todos esos desperdicios están en nuestros procesos del punto A al punto B. Algunos nos pegan más, algunos son, vamos a decirlo así, desperdicios madre que generan otros desperdicios. Al final del día, en un estado ideal, si pudiéramos optimizar todos ellos, reduciéndolos y eliminándolos, pudiéramos ir del punto A al punto B en menor tiempo. Bueno, el éxito de entender cómo identificarlos para poder eliminarlos está en eso, en que entendamos que nos pega en tiempo y cada mejora que le hagamos, por pequeña que parezca que le hagamos a los tiempos en los procesos, en el lead time se va a ir viendo reflejado. Este tema, como lo vimos en el slide número 1, es un tema de costos. Las plantas, la manufactura, se calcula en horas producción, se calcula espacio, se calcula en velocidades, así de manera general. Todo tiene que ver con el tiempo. Entonces, si reducimos el tiempo y aceleramos los procesos, los productos se hacen más baratos. Si reducimos espacio, seguramente podemos reducir mantenimientos, podemos reducir otros costos variables o fijos y generar espacio para poder meter nueva producción. ¿Ok? ¿Qué es flujo? Antes ya de entrar en materia con el tema de los desperdicios, ¿qué es flujo y jalón de valor? Hablamos de push y hablamos de pull. No podemos desligarnos. Si ustedes quieren, si ustedes es un mecanismo para generar el pull, que es el estado ideal de toda manufactura.
En el push lo vemos del lado izquierdo. Cuando los procesos no están conectados, producen a capacidad. ¿Qué quiere decir producir a capacidad? Pues yo puedo en un proceso hacer 100 piezas y en el siguiente 200 y en el tercero 500. Y si ellos tienen material, tienen gente y está la máquina disponible, ¿qué creen que va a pasar? Pues ellos producen a capacidad. Si el proceso de enfrente está parado, si el proceso de enfrente está parado y ellos no tienen un sistema para detener, ellos están trabajando, ¿no? La gente lo que quiere es ir, la gente lo que va es a trabajar, entonces, pues ellos trabajan. Eso es push. Push es el proceso anterior me empuja el proceso de enfrente y muchas veces genera tiempo de ciclo innecesario. Si ustedes han ido a una línea de producción, si el proceso anterior empuja materiales al que sigue y le llena más allá de su capacidad, la gente empieza a empujarlo, la gente la baja, la gente lo sube. Ese es tiempo de ciclo adicional que el ingeniero industrial no calculó y seguramente eso va a ser ineficiente su proceso o les va a requerir que tengan más mano de obra. Entonces, si ustedes hicieran un diagrama de espagueti de sus procesos, se verían como lado izquierdo, si no están conectados. Lo que dice la literatura es, conéctalos, mételos en flujo, de tal manera que puedas ir uno a la vez. Y luego ya le metes el tema del pool, en donde pones unos Kanban o supermercados que te aseguren la disponibilidad de material y que te aseguren también bajar el inventario. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el push? Que el proceso anterior empuja en base a un plan de producción. ¿Cuál es el pool? Regularmente cuando estás en pool, tú tienes un Kanban para tu cliente llega, pica lo que ocupa, ese hueco que se llena, el sistema te pide que lo llenes con el proceso anterior y así eso se llama jalar. Si el cliente no jala o si hay un problema de calidad o si la línea está parada, los demás procesos se paran porque no hay dónde poner material. Esa es la gran diferencia. Producir en pool es producir lo que se ocupa cuando se ocupa. Producir en push es producir a capacidad desconectados y por si se ocupa, ¿no? Muchas veces el miedo a fallarle a los procesos, ¿qué hace? Pues tú dale, como quiera, al rato nos recuperamos, pero sí, pero no tienes gente adicional, no tienes espacio adicional, no tienes área de almacenamiento adicional y ya entonces estás generando ahí tú mismo un ciclo negativo para ti mismo, ¿no? Ahora sí, los 7 desperdicios. Ya hablamos del flujo, ya hablamos de su impacto. Estamos viendo que todo lo que interrumpe el flujo continuo te hace que tomes más tiempo y ese es el problema. Entre más rápido hagas las cosas, menor costo la vas a vender seguramente. ¿Cuáles son los que ya habíamos hablado de efectos? Sobreproducción, espera, movimiento, transportación. Sobreprocesamiento, perdón, sobreproducción, inventario. Este círculo también viene en uno de los manuales del Toyota Production System allá de los 70s. Lo que te dice es el esfuerzo y el trabajo de la gente o de los equipos se divide en actividades que a veces no son necesarias, actividades que no generan valor y actividades que transforman o que son las que generan valor. Cuando yo empecé en este tema, nuestro sensei nos decía, no, es que las actividades de valor solamente es el 1%, lo demás es desperdicio. Y no, la verdad no lo comprendías, pero sí, tiene mucha razón. La transformación del producto se da en las estaciones de trabajo y a veces los procesos son muy rápidos, pero ¿qué crees? Tienes un recibo, tienes un almacenaje, tienes un quiteo, tienes otro almacenaje en la línea, haces la transformación, no tienes los procesos conectados, se sigue el material en espera, sigue el inventario en el piso, ok, terminas, lo mandas en lo que se libera, porque calidad tiene que estar seguro que se libere, y se manda, pues ya tuviste, no sé, voy a decir un número, tuviste un mes. Pero si en un mundo de ideal hubieras podido recibir el material, meterlo a línea y enviarlo al cliente,
seguramente el tiempo no hubiera sido un mes, pudiera haber sido un día. Bueno, esto es lo que esta gráfica dice. Ahora, aquí yo quisiera que se llevaran el mensaje que la gente tiene el efecto de todos los desperdicios. Si tú lo pones en una estación de trabajo, entre una estación de trabajo y otra estación, la gente tiene que moverse 3 pasos a que la otra persona lo tome, ese es un movimiento innecesario, es una fatiga, es un esfuerzo innecesario y eso merma, eso va mermando. En las líneas de producción que tienen bandas y que tienen sensores, y a veces por no gastar en diferentes bandas, usan una sola banda y ponen sensores, pero ¿qué creen? El sensor, un sensor detiene toda la banda y entonces esos son microparos. Hay una teoría que dice que los microparos te generan hasta el 5% de pérdida en tu eficiencia y no te das cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje? El valor agregado es la transformación del producto, que en lo que no se transforma, llámese mover, estacionar, limpiar de más, inclusive revisar de más, eso no genera valor. Y todos son, a partir de ahí, todo es con esfuerzo, principalmente humano o máquinas. Voy a reforzar un poquito el tema de la máquina. La máquina no se queja, pero si la tienes trabajando ciclos adicionales sin generar valor, estás gastando mantenimientos, estás gastando a la máquina y le estás acortando su vida útil. Entonces es muy importante